Digeribles para la gente del mundo, digámoslo de esa manera, con el ánimo de ser menos formales y más informales, pues se ha venido perdiendo el hecho de qué es el culto. La realidad es que la gente hoy entiende, cuando va un domingo en la mañana, alguna iglesia, lo que está pensando es en ellas mismas. Está diciendo, voy a ir porque me hace falta Dios. Voy a ir a ver qué me dice el pastor. Voy a ver qué me habla Dios. Pero la gente no está pensando en el verdadero sentido del culto, que es qué le vamos a ofrecer al Señor. Amén. Este culto de la mañana, aunque hoy en día lo llamen de muchas maneras servicios, reuniones, la realidad es que la iglesia históricamente siempre llamó al culto del domingo en la mañana culto de adoración. Y es algo que yo quiero que usted entienda hoy. Así que en una iglesia bíblica, en una iglesia que predica la palabra, usted va a tener los domingos en la mañana un culto de adoración. Es decir, cambia la idea. Sí, es cierto, tú recibes. Es cierto, tú eres bendecido. Pero no es lo primordial. Es decir, lo primordial es que tú vas a ofrecer adoración a Dios. ¿Cuántos tienen en la cabeza esa idea del Antiguo Testamento, donde la gente iba al templo del Antiguo Testamento, inicialmente el tabernáculo, que era esa tienda de reunión donde estaba el arca del pacto y ministraban los levitas, y después en el templo en Jerusalén, donde la gente iba y se presentaba con sus sacrificios, con sus ofrendas? Habían ofrendas por el pecado, pero también sacrificios por el pecado, ofrendas por el pecado, pero también habían ofrendas de gratitud delante de Dios. Y obviamente eso es antiguo testamentario, pero nos da la idea de que siempre el pueblo de Dios, la gente de Dios, ha buscado el templo, ha buscado la congregación, ha buscado a la gente de Dios para estar junto con ella y unidos presentar adoración a Dios. Los judíos del Antiguo Testamento no iban al templo a pensar a ver qué iban a recibir, sino más bien a ver qué debían ofrecer a Dios, o por sus pecados o en adoración y gratitud al Señor. Pero ojo, aquí hay que ser claros. Ya el sacrificio perfecto lo hizo Jesús. Nosotros no venimos a ofrecer algo para ser perdonados. Venimos a ofrecer adoración porque hemos sido perdonados, que es diferente. Amén, hermanos. Entonces yo creo que tome su Biblia y vamos a ir al Salmo 84. Salmo 84. ¿Lo tienen, hermanos? Y vamos a leer solo el versículo 10. ¿Y qué tal si lo leemos todos? Porque ustedes suenan muy bien. Tienen una voz hermosa. ¿Listo, hermanos? Dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Ahora léanlo ustedes con ganas, hermanos. 1, 2, 3. ¿Será que lo volvemos a leer, hermanos? ¿Hacemos ese gasto calórico? Listo, vamos. 1, 2, 3. Bien, el Señor bendice su palabra. El salmista está expresando algo que hay en su corazón. Él no tiene que ir a la iglesia, él quiere ir a la iglesia. ¿Sí lo notan? Él está diciendo, anhelo tus atrios. Y obviamente la imagen es antiguo testamentaria. Estamos hablando del templo, el tabernáculo y todo eso. Él anhela, él no tiene, él desea hacerlo. Y yo creo firmemente en el poder del Espíritu Santo para transformar la vida de las personas. Y creo que el poder del Espíritu Santo obra a través de la enseñanza correcta de las Escrituras, pero sé que obra internamente desde el interior de aquellos que verdaderamente son renacidos en Él. Así que yo creo que es cierto que hay que animar a las personas a venir a la iglesia, a congregarse, pero creo que ese animar no pasa al ruego, porque los que son hijos de Dios responden siempre al llamado de su Padre. Amén. Yo creo que un verdadero hijo de Dios puede tal vez ausentarse algún tiempo de la iglesia, pero creo que él no puede vivir sin iglesia, porque él sabe que es parte del cuerpo, parte de la gente de Dios. Eso es algo que debe tenerse presente. Escúcheme, hermano, por favor, se lo ruego, entiéndame. Esa idea de un cristianismo independiente, esa idea, y nos lo hablaba el hermano Ricardo, que vino hace 8 días y nos compartió la palabra,
Esa idea de cristianismo apartado no existe en la Biblia. Es un cuerpo. No va a llegar la persona que tenga una congregación y otros que eran independientes, tenían su negocio aparte, sino personas que están unidas al cuerpo de Cristo y son parte de él. Por eso créanme, hermanos, que la congregación, el congregarse y puntualmente el culto es algo muy importante en la vida de los verdaderos cristianos. No es una opción. Y es algo que yo quiero resaltar en esta mañana y que usted lo entienda. El culto es el corazón de la adoración en la iglesia. Es el centro de nuestras actividades. Es vital para la edificación y la unidad de los que son de Cristo. El culto no se trata de nosotros. Hoy existe una idea errónea, y lo hablo con temor y no estoy en el ánimo de criticar a nadie, pero yo siempre tengo que decir las cosas claramente, de ofrecerle. Yo he sido pastor muchos años, estuve en muchos eventos de pastores y siempre la idea y la enseñanza que nos daban era, usted tiene que ofrecerle a la gente algo que la traiga para que el domingo esté metida en la iglesia. Así que procura tener un buen ambiente. Alguna vez escuché a un pastor muy reconocido que nos decía, a todos los pastores, decía, si la gente toda la semana ha tenido malas noticias, si la gente toda la semana ha tenido problemas y llega el domingo y usted les abre la Biblia y todavía les señala que son pecadores y que necesitan ser transformados, pues usted ¿por qué hace eso? La gente no va a ir a su iglesia. Entonces nosotros tomamos apuntes y hacíamos todo lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos. Mire, la verdad de la palabra de Dios puede dolernos, puede confrontarnos, pero créame que un hijo de Dios lo alienta siempre. Porque cuando sabemos y nos muestra nuestro pecado, siempre está presente el hecho de que no solamente Dios nos está recriminando, sino que Dios nos está mostrando que hay gracia suficiente para salir de eso en Cristo Jesús. Amén. No es venir a recibir palo los domingos en la mañana, es venir a ser confrontados. ¿Y sabe por qué ser confrontados? Porque Dios sabe que nosotros como hijos de Él tenemos un potencial en Cristo, no en nosotros, para ser como Él. ¿Sí me hago entender, hermanos? Mire, hay algo, uno no le exige a quien no puede dar. Yo no puedo pedirle a la persona que juega en el barrio microfútbol que vaya al mundial y nos represente bien. ¿O sí podemos hacer eso? Pues no, va a salir allá y a la media hora va a estar con la lengua de corbata, ¿no es cierto? Porque eso. Pero sí le voy a pedir a un deportista de primer nivel que vaya y haga algo, y le puedo exigir más. Y la exigencia de estos deportistas, ahorita que viene el mundial, es extrema, ¿no es cierto? Porque saben que pueden dar. De hecho, una persona a los 32, 34 años en el fútbol ya está quemada. ¿Por qué? Porque le han exprimido tanto, se ha exprimido tanto, que ya dio todo su potencial, por lo menos para el fútbol, ¿no es cierto? Por poner un ejemplo. Cuando tú vienes a la iglesia y la Biblia te habla de santificación, de santidad, de ser diferente, de vivir para Dios, de aumentar la oración, de crecer en la comunión con Dios, lo que el Señor te está diciendo es, hijo, tú puedes hacerlo porque yo te he dado mi Santo Espíritu. Tú puedes vivir en santidad, tú puedes decirle no al pecado, pero te necesitas que constantemente se te esté recordando eso. Nosotros aún estamos en un cuerpo carnal debilitado por el pecado. Somos nuevas criaturas, pero aún tenemos una lucha muy fuerte en nuestra carne con todas las tentaciones y las obras de la carne. Así que es constante y necesario que estemos en la iglesia. No se trata de ti, no se trata de ofrecerte un buen espectáculo. Otra cosa muy triste que ha pasado es que la gente piensa y cree que el culto es un espectáculo. Es decir, la gente va y allí se le ofrece y se le pinta. Si tenemos grandes grupos de alabanza, y yo no estoy diciendo que un grupo de alabanza necesariamente sea malo, pero tenemos grandes grupos de alabanza con grandes juegos de luces y grandes espectáculos entre comillas, y un predicador que cada vez trata de ser más un conferencista motivacional, que haga que el oído de la gente esté ahí atento, y tenemos mejores servicios de ujieres, y tenemos tal vez experiencias espirituales entre comillas que a veces son creadas por los mismos hombres, pero la verdad de Dios no está por ningún lugar. ¿Saben cuál es la bomba de tiempo en Colombia? Yo les voy a decir algo. Alguien decía que ya vamos más por los... a mí se me hace difícil creer eso, pero escuché un reporte de algún lado que decían que son 15 millones de evangélicos en ese país. Yo no creo eso. Pero digamos que seamos 10, de 40 y pico, es mucha gente. ¿Y no notan algo? ¿Qué diferencia hacen todas esas personas si es que fueran nacidas de nuevo en medio de la sociedad nuestra? Nada. De hecho, la sociedad está peor. ¿Cómo vas a decir que va a haber 10 millones de personas nacidas de nuevo y el mundo sigue igual? Y el país sigue en debacle. Y nos van a meter lo de los homosexuales, y nos van a meter lo del aborto, y nos van a meter todo eso.
¿Cómo puedes decir eso? Es porque estamos ofreciendo algo que no es la palabra y algo que no es verdaderamente el Espíritu Santo. Hermanos, el culto no se trata de ti. Por eso la gente tiene una idea hoy. Cuando yo llegué a la iglesia hace tantos años, existía una convicción plena de que usted llegaba a una iglesia y se quedaba allí, porque era su congregación, era donde Dios lo había puesto. Pero al pasar el tiempo, la gente cada domingo o cada fin de semana puede ir y escoger un espectáculo diferente. Y conozco gente que un fin de semana va a una iglesia en un lugar, va a la otra y son cazadores de bendiciones, entre comillas. Ellos no reciben ninguna bendición porque ante todo no son hijos de Dios y Dios no puede bendecir lo que no es suyo. Más bien diríamos que son cazadores de sensaciones, que es diferente. Entonces, el culto no se trata de ti. Qué lindo poder haber experimentado en esta iglesia, y aunque yo no estoy haciendo un culto a la miseria, ni estoy diciendo que nos vamos a quedar siempre en el mismo lugar y con las mismas sillas y queremos que todo se... No, queremos avanzar y progresar de cierta manera, no es el centro de lo que queremos. Y algún miércoles de esto le decía a la gente, hermano, nosotros tenemos que estar dispuestos a congregarnos acá, o a ir a un parque y recibir la palabra, o estar dispuestos a cualquier cosa, porque la congregación no son unas paredes, no es un templo, no es un techo, no es unos micrófonos. La congregación son los santos de Dios unidos en amor para vivir y ayudarse a crecer mutuamente en Cristo. Esos somos. Y parte de eso muy importante es el culto a Dios. Así que con esa idea en la cabeza, pues muchas personas se apartan, terminan buscando y no hallan lo que quieren, y realmente ninguno de estos servicios rinde culto a Dios. Aunque el culto a Dios no es para ti, sí te beneficia a ti. La verdad te beneficia grandemente. ¿Por qué? Porque la enseñanza que recibimos cada 8 días es una enseñanza que nutre nuestro ser. Yo les decía que nosotros tenemos que vivir y madurar y entender que no podemos vivir como lo pensábamos antes, de sensaciones. Yo fui bendecido. ¿Y por qué fui bendecido? Yo le preguntaba a los jóvenes que trabajé tantos años. Decían, porque saltamos y brincamos y sentimos la presencia de Dios. Yo siempre tengo una frase y digo, es que la gente confunde unción con sudor. La gente cree que brincar mucho y... ¡ah! Pero la pregunta es, ¿qué pasa al otro día? ¿Qué pasa 8 días? Tu vida no se ha transformado, te tengo noticias. Ahí no pasó nada, hubiera sido igual, discúlpame, que eso es fuerte, hubiera sido igual que hubiera sido una discoteca. Hubiera sudado igual. Porque si es Dios transforma. Porque si es Dios cambia. Y yo les he dicho, aprendamos como el crecimiento de una persona natural. Yo tengo unos niños, aquí hay unos bebés muy hermosos en esta iglesia, y los vemos hoy pequeños, y pasa un tiempo y ya los ve uno grandes, ¿sí, no? Y la frase de todos, ¿no? Cuando nos encontramos con alguien que no habíamos hace rato, ¿qué decimos? Oiga, ¿cómo está de grande su niño, no es cierto? Ha crecido. Si uno es grande le dice, oiga, ¿cómo está de gordo, no? Ojalá le digan, no, ¿cómo está de flaco, no? Pues la verdad es que la gente crece, pero no se nota el crecimiento. Usted no llegó y dejó un bebé en la noche y le amaneció en la mañana un muchacho así ya grande. No pasa, ¿sí, no? Usted no percibe el crecimiento. De hecho, ¿quiénes son los que menos perciben el crecimiento de su hijo? Pues los papás, porque están todos los días con él. Pero alguien que lo dejó de ver un mes dice, oiga, creció. Lo mismo pasa en la vida cristiana. La gente quiere a un servicio de poder, que llaman de poder, que de poder ahí no hay nada. De poder. Y recibir un impacto y decir, uy, mi vida fue transformada. Pero la gente no entiende que cada domingo, siendo fiel y asistiendo a la iglesia, yendo a la oración en la iglesia, involucrándose en la congregación, siendo discipulado, usted poco a poco se va nutriendo y usted va a ir creciendo. Y yo estoy seguro que las personas que han venido y han tomado esto en serio, su vida no es la misma de hace un año. Han entendido cosas. No son perfectos, pero han entendido cosas. Y esas cosas lo han llevado a cambiar su manera de ver la vida y de ver a Dios y de ver su vida cristiana. Es el crecimiento. No te desesperes. Ni te comas ese cuento que nos quieren vender a veces por los medios que se llaman cristianos, de que yo fui y todo se solucionó. Porque yo estuve al otro lado y sé que muchas veces tú vas después como pastor y visitas a esas personas y siguen en lo mismo, o peor aún. No. ¿Cómo vamos a ofrecer el culto en la iglesia bíblica del norte a Dios? Pues existen extremos, ¿no? Lo primero es lo que les decía, un culto light, un culto centrado en medios, en visiones.
en cosas que se puedan palpar y percibir y emocionar, en enseñanzas muy dulces, pero sin nada de fondo, ¿no? Ustedes saben cómo son los dulces. ¿Cuánto les gustan los dulces? ¿Cuánto les gustan los chocolates? Ahí tienen garotos para todos ahorita que regrese, sí. A todos les gustan los chocolates, ¿no? Pero los chocolates tienen algo muy, muy chévere. Saben muy rico. ¿Y qué nutrientes aporta el chocolate al cuerpo de uno? Sí. Calorías. Y si usted no compensa lo que come con lo que gasta en energía, pues no les digo qué pasa. Eso suele suceder. La gente le gusta la caloría, le gusta el dulce, pero de fondo no tiene nada. Yo miro las predicaciones que han cambiado mi vida y han sido predicaciones muy duras. No es que me fascine el palo, no es que me guste ni soy masoquista para recibir golpes o azotes. Pero sí tengo que decir que hay predicaciones que me dijeron. Hubo una particularmente que creo que fue la que Dios usó para que todo esto que hoy es incluso la Iglesia Bíblica del Norte comenzara. Hay un predicador muy conocido, una predicación a los jóvenes. Y siendo yo un hombre que ha pasado por 3 seminarios bíblicos y tenía ya mis diplomas colgados, y siendo un hombre que había visto, hecho cosas con la experiencia que otros no tenían, simplemente ese hombre se paró y me dijo: usted no es nada. Usted está extraviando, hay un predicador anciano. Fui un día a recibir porque venía un predicador extranjero, muy bueno, y yo iba a verlo a él. Y antes de él pasó un predicador anciano que es un gran hombre de Dios y que hace poco estuvimos con él en Medellín recibiendo enseñanzas de él. Y ese día nos dijo lo siguiente: ¿cuántos son pastores acá? Y levantamos la mano y queremos que nos diga: viene la unción, ¿sí? O ahí viene y les va a caer y ustedes van a recibir algo especial y sus iglesias se van a multiplicar. Entonces, ¿qué nos dijo? Yo les aseguro que la mayoría de ustedes cada domingo no alimenta a su rebaño, sino lo envenena, porque ustedes no les están dando la palabra de Dios. Ustedes dicen que es la palabra de Dios, pero ustedes saben que ustedes manipulan la palabra de Dios para que diga lo que a ustedes les conviene. Y yo casi me caigo, pero no de la unción. Pero tú sabes que eso es palabra de Dios, y a mí me llegó y me abofeteó. Pero gracias a Dios no fui orgulloso. Y dije: esto es para mí. Y a partir de todo empezó a cambiar. Todo empezó a cambiar. Hermanos, no se trata de ti, se trata de Dios. ¿La adoración qué es? Bueno, dentro de los extremos, vuelvo y lo tomo lo que está diciendo antes, existen los extremos donde todos son sensaciones, también existe extremos donde el tradicionalismo ocupa un lugar muy importante en la liturgia de las iglesias, y yo no critico eso necesariamente, pero me parece que en ocasiones la gente confía más en su liturgia que en la gracia de Dios. Entonces, si no se canta de una manera apropiada, de acuerdo a lo que su tradición eclesiástica dice, entonces no es adoración a Dios. Y hay iglesias en muchas ocasiones que Dios las bendiga, yo no soy quien para criticarlas. De hecho, muchos de esos hermanos lo hacen de esa manera y yo me gozo con ellos porque son buenos hermanos. Pero creen que si no tienes un himnario en la mano, que si tú si llegas a expresar la más mínima emoción, entonces allí ya algo está pasando y eso no es de Dios. Y nosotros tampoco creemos en eso. Tampoco creemos en eso. Creemos en que la adoración se vive, pero que también la adoración se expresa. Y que inevitablemente como seres humanos tenemos emociones y sentimientos. ¿Cuántos se acuerdan del día que Cristo le salvó? El día que usted entendió el Evangelio y se arrepintió. El día que usted supo que era un pecador. ¿Se acuerdan de ese día? Es el día más glorioso, ¿no? ¿Cómo recibe usted? Usted dijo: soy un pecador. Qué vaina, sí. Bueno, vámonos a jugar. ¿O qué pasó en su vida? Usted dijo: no, yo soy un pecador. Y usted, muchos en lágrimas, en dolor en su corazón, se volvieron a Dios de corazón, en arrepentimiento. Tal vez otros no lloraron, pero se sintieron absolutamente mal. Había reflexión en su vida. Porque es que las cosas espirituales tocan nuestras emociones, aunque no son meramente emocionalismos, de ninguna manera.
pero toca nuestras emociones. Por eso yo creo que podemos levantar nuestras manos, por eso creo que podemos hacer palmas para acompañar la alabanza, siempre y cuando la gente lo haga con conciencia. Amén. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Qué es la adoración? ¿Por qué es culto de adoración? ¿Qué es la adoración? Una de las cosas terribles que nos metieron en la cabeza es que la adoración es cantar. ¿Sí o no? De hecho lo reducimos todavía más, porque nos dijeron los coros, los cantos moviditos son alabanza, y echémonos 3 de adoración. Y entonces son los cantos suavecitos, ¿no es cierto? Y dice, ay, qué lindo. Pero eso no es adoración. Puede ser expresión de adoración, pero no es adoración. Porque es que la adoración, ¿qué es? Adoración es, dice un comentario, significa plena sumisión al Creador. Sumisión. ¿Qué le viene a la cabeza con esa palabra? ¿Se acuerda que Jesús dijo que Él buscaba qué? No adoración, sino ¿qué? Adoradores que pudieran adorar. Y siempre creíamos que adorar en espíritu y en verdad es que sentimos, y yo le pongo todo y, ay, en espíritu y verdad. No, el adorador en espíritu y verdad, número 1, es una persona nacida de nuevo. Quien no es regenerado no puede adorar a Dios. Es decir, sí puede brindar adoración, pero es adoración falsa. Porque la verdadera adoración surge del hecho de conocer verdaderamente a Dios, quién es Él. Entonces, escúcheme muy bien. La adoración es sumisión a Dios, es decir, una vida rendida y sometida a Él. Eso es adoración. Dice que en el Nuevo Testamento se usa un término para adoración, el que más se usa se llama es sacha. Yo no sé griego, pero eso decía ahí el comentario. Es sacha, pero es muy interesante porque dice que sacha significa inclinarse, hacer reverencia, postrarse. ¿Qué es postrarse? Rostro a tierra. Pero está diciendo que tenemos que vivir así, y usted hay que vivir en adoración, entonces todos vamos hacia el trabajo, ¿sí o no? ¿De rodillas? No, es una actitud del corazón, es una actitud de vida. Tú vives postrado ante Dios. Eso es adoración. Ahora, hay expresión de adoración, claro, los cantos, pero escúcheme, aunque todos elevamos cantos de adoración a Dios, no todo el mundo adora. Porque en una congregación puede haber gente que no tenga su vida sometida a Dios, no tenga su vida rendida a Él, no tenga su vida postrada ante el Señor. Postrar es amar, postrar es obedecer, postrar es tener devoción por Dios, consagración a Él, anhelarlo. No es la adoración, no es el postrarse de alguien que le ponen un cuchillo en la nuca y lo hacen arrodillarse. Es la postración de aquel que de corazón sabe quién fue, quién es y qué le debe a Dios, y es absolutamente todo. En el corazón del adorador no existe rebeldía hacia Dios, ni se cuestiona lo que Él dice. No porque haya un pastor que te amenace con el infierno si tú no obedeces, no, sino porque tú reconoces que, como cantábamos ahorita, en la sublime gracia del Señor fue la que nos salvó. Perdidos estábamos y Él nos halló. Y allí viene una vida postrada, ahí viene una vida rendida ante Él. ¿Saben cuál es lo contrario de ser un adorador? Pues yo notaba, ¿sí han visto que en la versión Valera siempre el Señor hablaba de Israel en muchas ocasiones y decía, este es un pueblo de ¿qué? De dura cerviz, ¿sí o no? Es un pueblo de dura cerviz, o sea, son tercos como una mula, ¿sí? Traducido al español. ¿Saben qué es cerviz? La nuca. Oye, ¿cómo han estudiado, hermanos? Porque ya hasta hace poco creía que era acá. La cerviz es la nuca. ¿Qué significa? Cuando una persona es humilde hace esto. Cuando una persona es orgullosa, ¿qué? ¿El altivo cómo es? ¿Y qué le dicen las mamás? Se le dice, saque pecho y levante la cara, que usted se va a comer el mundo, va a ganar. Sueña y ganarás el mundo. Y el Señor dice, dura cerviz, dura cerviz. Hay gente en la iglesia que es de dura cerviz. Dura cerviz. Está llamado a ser un adorador, hermano. ¿Cuál es el propósito del culto a Dios? Mateo 18:19 dice lo siguiente: otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que piden, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio
de ellos. ¿Cuánto creen eso? ¿Sí creen que Jesús está aquí? Amén. Pero no lo vemos, pero Él está aquí. Es real, en su iglesia, en su cuerpo, incluso en cada uno de tus hermanos. Él está aquí, su presencia, por medio del Espíritu Santo, el Señor está acá. Pero algo interesante es que dice, no allá solito en tu casa, no allí haciendo tu devocional necesariamente, aunque sabemos que allí está el Espíritu Santo también, sino cuando, ¿qué? Cuando te reúnes con tus hermanos, cuando hay 2 o 3, hay más, para que haya una congregación. Me acuerdo hace un tiempo le escribieron a un pastor y le decían, en mi ciudad no hay ni una iglesia bíblica. ¿Qué hago, pastor? Le escribieron a un pastor. Le digo, pues consígase otro. Si ya son 2, ya hay iglesia. ¿Sí o no? Si hay 2, ya hay congregación. No se van a poner a pelear quién es el pastor, ¿no? Pero ya si hay 2, hay congregación. Hermanos amados, el culto es supremamente importante. El propósito del culto, ¿cuál es? ¿Sentirnos bien? De hecho nosotros estamos ya empezando a usar videos y esas cosas como para motivar y... ¿sí? Los muchachos de ayer se pusieron a hacer unos videos y todo. Pero a veces me parece simpático que cuando la gente se le presenta a una iglesia, yo hace poco puse en el Facebook de la iglesia la presentación de una iglesia bíblica en Estados Unidos, Grace Community Church de San Antonio, donde me pareció que era completamente diferente, porque veo todas las presentaciones y que sale el cantante de la alabanza, ¿sí o no? Y el predicador es un tipo así esbelto, ¿sí o no? Y le toman las fotos y tiene un fotógrafo, esas fotos que toman tan bonitas, ¿no? Porque son realmente espectaculares, en HD. La de nosotros hace 8 días salió en HD y salió medio mocha la cabeza de algunos niños. Y después nos van a recriminar, nos van a decir, no me incluyeron, ¿no es cierto? Y sale todo esto y la gente y el campeón y ven y disfruta, descubre el propósito para tu vida, que no sé qué. Y yo, bueno, no necesariamente estoy en contra de eso, pero me parece que se le invita a la gente a venir a algo que les va a beneficiar solo a ellos. Algo que me interesaba esta iglesia, y si no lo han visto, véanlo en el Facebook, visiten el Facebook de la iglesia, que ahí no ponemos bobadas. Es que él dice aquí, ¿cómo se presenta la gente de la iglesia? Decía, no, yo era pornógrafo, yo era ladrón, yo era una vieja abusiva. Me dice, no, pero así no va a ir nadie, ¿sí o no? ¿No han visto? Y dice todo eso. Y después hace un alto, pero después Cristo me salvó y ahora somos adoradores. Dice, no tenemos un lugar donde la gente tome café, porque se acostumbra mucho en las iglesias que se puede, y no es malo, no estoy diciendo que sea malo. Acá tenemos un patiozazo, mejor dicho, donde la gente sale y toma café, ¿no es cierto?, después del culto. Dice, nosotros no tenemos ni siquiera ese lugar, pero nosotros aquí predicamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ustedes son bienvenidos, los que quieran venir. Es muy diferente el ofrecimiento que una iglesia que predique a Cristo te puede dar. El propósito del culto no es mostrar a los hombres, sino mostrar la grandeza de Dios. A través de nuestros cantos, a través de nuestras oraciones, a través de nuestras ofrendas y a través de la exposición de la palabra de Dios. Mira, escúchame. Que tu puntualidad a la iglesia hable de la grandeza de Dios. Hermanos, hay cosas que yo se las voy a decir en esta mañana, y mi propósito no es ofender a nadie, pero la verdad hay cosas que son muy terribles y que hay algunos que ya lo tomaron por costumbre. ¿Tú cómo me puedes hablar de un Dios grande que ni siquiera merece que el domingo tú vengas temprano a la iglesia? Si la gente a ti te ve que... ¿Sabes qué es glorificar? ¿Sabes qué es glorificar? La gente piensa que glorificar es como allá entre nubes. Glorificar es una sola cosa, mostrar quién es Dios, mostrar su grandeza. Cuando Dios se glorifica, Él está mostrando un aspecto de su ser, de sus atributos. Lo está dando a conocer de manera gloriosa. En Cristo Dios fue glorificado porque mostró su amor de la manera más elevada. Y cuando tú glorificas a Dios, llegas temprano a la iglesia porque le estás mostrando a tus hermanos, a ti mismo y a la gente que te ve, que Dios realmente importa para tu vida. Eso glorificamos más a nuestro trabajo que a Dios mismo, porque al trabajo si no llegas tarde.
Nuestros cantos glorifican a Dios. Porque no se trata de que tú te sientas bien. A mí me decían que cuando formaban una iglesia, y me lo decía gente que yo apreciaba, y que aprecio incluso, me decían, lo primero que cuando usted forma una iglesia tiene que hacer, y esto que estoy diciendo no es mentira, me decían, lo primero que usted tiene que hacer es tener grupo de alabanza. Porque sin alabanza la gente no va. Y yo decía, wow, o sea, eso es algo loco, es algo completamente contrario a eso. Entonces yo cuando comencé esto dije, no, lo que menos me importa es que haya un grupo de alabanza. Gracias a Dios, Dios puso una persona que estaba dispuesta a servir en esa área, ¿no? Pero yo estaba dispuesto a que cantáramos a capela y escuchar sus gloriosas voces entonando himnos de Sión. Pero Dios en su gracia haga eso. Yo no estoy en contra de los grupos de alabanza. Yo aspiro que algún día tengamos acá un grupo de alabanza completo. Pero no es el propósito. Porque los cantos incluso de estos grupos dan primacía a la música y no a la letra. Y es algo que les voy a explicar. En la adoración, en la música secular, prima la música sobre la letra. Usted dice que a la gente le gusta el ritmito. Ay, qué lindo, ¿no es cierto? Y usted ve la letra, y unas letras, hermano. De hecho hay canciones que ni siquiera tienen sentido, ¿no se han dado cuenta? Las letras no tienen sentido. Porque no, el propósito, la letra es un anexo ahí, como para meterlo y como para rellenar, como para que el que canta pueda cobrar algo. Pero prima que la música, ¿no es cierto? En la iglesia y en la adoración, prima la letra sobre la música simplemente acompaña. Pero la letra es la que exalta a Dios. Por eso nuestros cantos tienen que ser bíblicos. Por esos cantos centrados en nosotros mismos. ¿Qué sería de mí si no me hubieras encontrado? El canto no es malo para escucharlo en el carro, pero es muy malo para cantarlo en un culto, porque no se trata de nosotros. Venimos a la iglesia a mostrar la grandeza de Dios y no las miserias nuestras. ¿Sí me va a entender? Pues hemos tratado de cambiar un poquito el lenguaje. Yo sé que, digamos, yo fui líder de alabanza muchos años y la manera de motivar a las personas era: tú que te sientes triste y abatido y angustiado, tú que estás llevado, adora a Dios a pesar de todo. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, no vengamos aquí a hablar de nuestras desgracias, hablemos de la grandeza de nuestro Dios, amén. Que al fin y al cabo desgracias habrá hoy y habrá mañana, ¿sí o no? Pero Cristo también existe y es para siempre, y nosotros tenemos que cantarle a Él. Si es lo diferente que es el concepto de un culto bíblico y un culto de Dios realmente a un servicio más centrado en el hombre humanista. Nosotros tenemos que exaltar a Dios con nuestra música, tenemos que exaltar a Dios con la lectura de la palabra. ¿Se han dado cuenta que algo que hoy día se le está restando menos importancia es a la Biblia? Mira, de vez en cuando, y yo se los confieso acá, me gusta escuchar a algunos de esos pastores reconocidos, no porque realmente sea bueno escucharlos, porque no tienen nada de fondo, y no estoy diciendo que todos, pero una gran parte. Hay algunos incluso que yo rescato y que tienen una buena enseñanza, o una mediana enseñanza. Pero escúchese, ¿por qué? Porque a veces quiero saber qué es lo que dicen, qué es lo que tanto trae a la gente. Y claro, reconozco que son unas personas que tienen una oratoria y una capacidad de hablar y de envolver a las personas con lo que dicen excepcional, y eso habría que aplaudírselos humanamente hablando. Pero algo que noto es que siempre hablan y la Biblia simplemente la citan una o dos veces, pero no está en el centro de la enseñanza. Los cultos ya no se abren con lecturas bíblicas. De hecho, nosotros cometimos ese error, sino se abren con cantos, porque meten a la gente en el cuento. Pero hermano, la lectura de la Biblia glorifica a Dios. Y cuando leemos la Biblia, Dios nos está hablando directamente. Además, estamos demostrando que nos interesa lo que Él dice. Por eso un culto a Dios tiene que tener lectura bíblica. Y nosotros vamos a abrir los cultos con lectura y vamos a estar constantemente leyendo la palabra. La mayoría de nuestras enseñanzas, yo sé que nos ha tocado hacer un alto, van a ser expositivas. Como ustedes se han venido dando cuenta, la mayoría de nuestras enseñanzas toman un pasaje bíblico y lo explican. A veces nos toca usar temático, porque como en este caso y esta pequeña serie, pues son cosas que urgen hablarlas y decirlas para sentar ciertos puntos, ciertos temas que son necesarios que la iglesia conozca. Pero básicamente la enseñanza que va a primar en esta iglesia es expositiva. Por eso llevamos mucho tiempo con Efesios. Yo les prometo que después de que salgamos de esta, ahí sí vamos a terminar 5 y 6.
y no vamos a interrumpir hasta el final. Pero pues estas cosas había que decirles. También hay buena enseñanza temática, por supuesto que hay buena enseñanza temática, pero tiene que ser centrada en las Escrituras, porque es la manera en que honra y glorifica a Dios. La predicación. ¿Cuánta gente va a veces a escuchar al predicador más que la predicación? ¿Se han dado cuenta? ¿Sí o no? La gente paga para ir a escuchar a un predicador. ¿Se han dado cuenta? Dice, va a venir el tal, el apóstol, el reverendo, el obispo, el tal, y entrada 50,000 pesos. Y la gente los paga con creces, ¿no? Y fuera de eso adentro recogen ofrenda también. Y la gente contenta. ¿Por qué? Porque la gente va a escuchar a un hombre, a un conferencista, pero ellos no van detrás de la palabra de Dios. Ahora, yo reconozco que hay hombres que predican muy bien las Escrituras. No son los más conocidos, pero son personas que predican muy bien las Escrituras. Y yo personalmente, obviamente, cuando una persona de estas predica, pues quiero ir y escucharlo. Pero en la iglesia en general, en nuestros eventos, en nuestros cultos, más que la persona que predica, lo que queremos es escuchar la palabra de Dios. Así que nosotros debemos saber que también en la predicación se glorifica a Cristo por sobre todas las cosas. En la oración que hacemos como congregación. Hermanos amados, puede que usted ore mucho a solas, pero usted también necesita orar en la iglesia, en la congregación. Y algo que quiero hacer la cuña acá es que, hermanos, yo quiero que la iglesia venga los miércoles a orar. Algunos están como impermeabilizados, como que no es con ellos. Yo sé que muchos podrían hacer un esfuerzo, un pequeño sacrificio, venir a orar. Necesitamos orar. Qué bueno es ver la iglesia llena un domingo, y de hecho faltaron hoy muchos hermanos, pero qué bueno también sería ver un miércoles la iglesia llena. Y gracias por los hermanos que vienen, pero yo necesito que usted haga un esfuerzo y venga y se interese, no solo por orar por usted mismo, sino venir y compartir con sus hermanos las cargas. Este miércoles pasado ni siquiera nos dedicamos a orar, sino a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y algo que nos dimos cuenta es que hay mucho por qué agradecerle al Señor, porque nosotros vivimos ahí todos a veces insolados porque, ay, pero es que Dios no me ha contestado. Pero piensa en lo que ya te ha contestado y tendrías que darle gracias eternamente a Él. Amén. Las cosas que tienes. Y la oración en congregación es muy importante, y eso es parte del culto. Y la ofrenda, amados hermanos, también es un acto de oración a Dios. Hay mucha gente que le gusta venir a las iglesias bíblicas porque como no se hace énfasis en pedir plata, pues la gente está contenta por eso. Pero la gente tiene que reconocer que aunque el centro no es pedir dinero, parte importante de nuestro culto a Dios es la ofrenda que damos y el diezmo que apartamos para el Señor. Hermanos, eso no es una opción. Hermano, ¿tú crees que con tu dinero tú no puedes glorificar a Dios? Créeme que sí. Siempre les he contado el testimonio o lo que yo he visto, he pensado de esa primera iglesia que existió en Bogotá y que tiene algo así como 150 años, que queda enfrente de la Biblioteca Nacional en la 21, la iglesia presbiteriana. Eso no tenía mucho significado para muchos, pero resulta que en un país donde el monopolio ha sido católico por 500 años, donde los cristianos eran perseguidos y tratados como basura durante muchos años, hasta hace 30 o 40 años eso empezó a cambiar apenas. Ver una iglesia de esas es algo que uno lo tiene que impactar y saber que fue una construcción. Y yo pensaba, hace 100 o 150 años cuando esa iglesia se construyó, gente que hoy ya no está en esta tierra, aportó al otro lado del planeta, en Europa, para una iglesia o construir una congregación en un lugar que ellos ni siquiera conocían. Estamos hablando de una época donde no había internet, ni fotos siquiera, no había nada. Simplemente les decían, hay un país allá se llama Chipchombia, y hay unos indiecitos que quieren conocer a Cristo. Y ellos dijeron, bueno, vamos a aportar, vamos a dar para la obra. Y saben que esa gente murió hace 100 años, pero lo que ellos dieron sigue glorificando a Dios. ¿Sí me hago entender? La Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes. Eso dice la Biblia. Mi pregunta, ¿estás honrando a Dios con tus bienes? Yo tengo que reconocer que esta es una iglesia, que muchos hermanos en esta iglesia son generosos. Pero yo animo a que todos no pierdan esa bendición y que puedan glorificar. Les he dicho, ¿cuál es el principio para ofrendar? No es improvisar. Nosotros estamos acostumbrados a que en la ofrenda mandamos la mano al bolsillo y lo que saliera, ¿sí o no? Yo ya hay una enseñanza de eso y no voy a volver a enseñar sobre eso necesariamente.
Pero entonces si salía el billete de 50 uno decía, uy, Dios reprenda al diablo, ¿no es cierto? Salía un billete de 1000, uy, el Señor está hablando, ¿sí o no? ¿Qué enseña la Biblia en Corintios? Dice que cada primer día de la semana ellos separaban algo. Para darlo, había una ofrenda especial en ese caso. Pero sabemos que las personas en otros pasajes de la Biblia daban a la congregación, se sostenían de esa manera. ¿Sabían que incluso la iglesia al principio no tenía templos, sino se reunían en dónde? Pues en casas de alguien. A nosotros nos está pasando lo mismo, ¿no? O sea, somos muy bíblicos. Pero realmente es así. Honra a Jehová con tus bienes, dice la palabra de Dios. Aparta, separa, no improvises. Yo cuando estaba de novio con mi esposa, hace muchos años, no tantos, ¿sí? Pero me acuerdo que cuando uno, hermano, estudiante, vaciado, cualquier plaza que cogía y quería salir con ella al cine, ¿qué tenía que hacer? Ahora yo decía, esto es para las crispetas, y esto es para la gaseosa, y ojalá esa mujer no pida mucho, porque ojalá no pida taxi porque nos toca venir en bus. Pero uno se paraba, ¿no? Y cuando iba, de cierta manera eso era una ofrenda. No puede ser diferente con Dios. De hecho, es un ejemplo muy tonto de algo que debemos hacer con mucha solemnidad. Lo que decía Diana ahorita, es muy importante que la iglesia tenga claridad respecto a qué se invierte o en qué se invierte la plata en la iglesia. Yo les decía a los que vinieron a la primera reunión de este año, les aclaré, ¿no? Más o menos en qué se invertía el dinero, porque nosotros aquí en esta iglesia no estamos hablando de millones, apenas estamos hablando de miles. Aquí aún no hay millones, pero hay que invertir ese dinero. Hay que invertirlo en la persona que enseña, hay que invertirlo en las cosas que hacemos, y por eso yo les pido que sean fieles en eso, porque también glorificamos a Dios con nuestro dinero. No digan, no, a Dios no le interesa el dinero. No, a Dios sí le interesa el dinero, porque es que el dinero demuestra tu esfuerzo, tu trabajo. Y créeme que hacer pequeños sacrificios, como les decía una vez, la plata no sobra, hermanos, no le sobra a nadie, pero nosotros tenemos que ser fieles en eso. Hermanos, yo quiero que leamos Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10. Quiero que lo lean ustedes en voz alta, por favor. ¿No lo tienen? Uy, qué lento están. Listo, 1, 2, es que ya se volvió sagrado eso acá, ¿no? La iglesia del 1, 2, 3. Bueno, 3. ¿Sabe qué está diciendo Juan? ¿Por qué es importante eso? Porque saben que por primera vez, bueno, no por primera vez, pero ahí puntualmente se está refiriendo al día del Señor, ya no como el sábado, sino como ¿qué? Como el domingo. Miren, la Reina Valera, la original, la Biblia del oso, se llamaba así, porque aparecía un oso en la portada, del señor Cipriano de Valera, de Casiodoro de Reina, perdón. Dice lo siguiente, traduce el original, de donde viene la Biblia que usted tiene en sus manos. Decía, yo estaba en el Espíritu el día domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahí está hablando de cuando Juan se le presenta al Señor y le empieza a dar la revelación del libro de Apocalipsis. Se le presentó que día. Entonces lo que vemos es que los discípulos desde el comienzo ya empezaron a apartar el día domingo y no el sábado, para hacer una diferencia también entre la ley y la gracia, como día del Señor. Yo quiero decirles algo muy importante. Escúchenme, algo que he insistido mucho y que creo que algunos todavía no están convencidos. Hermano amado, el domingo es el día del Señor. Miren, guardar y apartar un día para Dios no es ley, es un principio bíblico que está establecido desde el mismo Génesis. Yo sé que algunos no entienden esto porque aún no tienen ese estudio en la cabeza, por eso tienen que venir al discipulado y aprender. Pero la ley no fue dada sino hasta Éxodo, ya podemos decir incluso miles de años después de la creación.
Y vemos una cosa, Dios establece un principio, digamos, les voy a poner un ejemplo. Una cosa es ley, la ley de Dios, y otra cosa es un principio. Muchos de los principios fueron legalizados a través de la ley de Dios, del Levítico, de Deuteronomio, todo eso. Pero digamos, un principio es el matrimonio. No es ley, pero eso es un principio. Dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿sí o no? Eso no es, no. Después fue legalizado y se reglamentó cómo era el matrimonio allí en los demás libros de la Biblia, pero ya surgió un principio. El trabajo. Alguien decía, Adán no trabajaba, pero es mentira, ¿sí? Pues el negrito del batey decía que el trabajo lo hizo Dios como castigo, ¿no es cierto? Para los que entienden, ¿no? Pero dice que mucha gente piensa que el trabajo, no, había trabajo, lo que era trabajo agradable, era un trabajo, no era una carga, era una bendición, ¿no es cierto? El trabajo está establecido desde el Edén, no fue una maldición. Ahora, el día del Señor, Él mismo cuando dice que Él descansó el séptimo día, Él no estaba diciendo, Dios necesita descansar, les pregunto yo a ustedes. Dios necesita dormir. No, Dios no necesita descansar, ni al separar un día, ni se cansa, porque Él no se cansa. Simplemente está enseñando un principio. Y ese principio, ¿saben qué es beneficio? Es para gloria de Dios y beneficio suyo. Porque estamos cada vez en una sociedad donde la gente quiere absorberla más. La gente quiere absorberla más. Los empresarios quieren sacarle todo el jugo que puedan a su vida. Y aunque suene muy socialista, yo no soy socialista para nada. Exprimirlo y después ya desecharlo. A un empresario no le importa que usted pase tiempo con su familia. ¿O será que él se preocupa? Él dice, no, venga, uy, qué buen trabajador usted, venga hasta los domingos y hasta las 9, quédese acá. Y va a sacar plática, y plática son 3 centavos más, que no valen un día con su familia. Como aquella niña que un día le preguntó al papá, ¿cuándo te pagan a ti diario? Y el papá sacó la cuenta y dijo, no, como 50,000 pesos, 60,000 pesos. Y la niña fue y sacó el marrano, lo rompió y le dio 60,000 pesos. Papá, regálame un día. Eso no vale un día con su familia. La otra, ¿usted cree que su jefe va a estar preocupado porque usted venga a la iglesia? Si su jefe hasta ateo será ese sinvergüenza. Porque su Dios es la plata, de pronto, no digo todos, ¿no? ¿A él le interesa que usted venga a la iglesia? No le interesa, le interesa tenerlo allá. El domingo es un día que usted tiene que apartar para venir a la iglesia. Y déjeme decirle que pueden haber algunas excusas con cierta validez, porque no es un asunto legalista. Hay gente que en extremo, en ocasiones, yo veo gente acá en la iglesia que se esfuerza, porque a veces el domingo le toca trabajar, y entiendo su situación que no es fácil, y sin embargo los veo cuadrando horarios, arreglando, trabajando más en la semana para poder tener el domingo, y saben que eso es muy valioso. Pero también veo personas que si ese día el niño no se tomó el chocolate, entonces no vienen a la iglesia. O sea, ¿cómo me puedes decir que tú eres un adorador? Yo te lo digo hoy de frente y en tu cara a todos. ¿Qué cristianismo tienes tú de tu vida? Primero Dios, ¿sabes qué? Tú estás destruyendo a tus hijos. Un principio esencial sería que el domingo en la mañana te dijeras, vamos para la iglesia. Y después salimos al parque. Vamos en familia a la iglesia, los que puedan hacerlo en familia porque su esposa es cristiana. Vamos a la iglesia, porque es sagrado. Hoy en día no existe nada sagrado. Hoy todo es deportivo, todo es light. Todo es así. Y creemos que Dios es lo mismo, porque es el evangelio que usted recibió. Por eso es que usted necesita también convertirse a Cristo. Usted puede llevar años en esto y no ser cristiano siquiera. El domingo es el día de Cristo, es el día del Señor. Hay iglesias que están acomodando incluso los sábados a hacer cultos para que el domingo no tenga que ir la gente a la iglesia. Es cierto. No, van el sábado porque sí que negociar, con tal de que vayan y den la ofrenda, pues. ¿Sí o no? Pero hermano, a mí me interesa que separemos ese día para el Señor. Mire, ahora yo le digo, eso es el mínimo. El mínimo. Es el mínimo. En ocasiones alguien se enferma. Pues eso es entendible, no va a haber condenación por eso. Tranquilos.
Pero hermano, solo en su conciencia usted sabe si verdaderamente le está dando esa enseñanza pequeña a su familia, a sus hijos, a la gente que lo rodea. ¿No es Dios glorificado si nosotros separamos un día a la semana para Él? Me pregunto yo. ¿No demuestra que Dios verdaderamente es importante para nuestras vidas? Mira, hay iglesias bíblicas, bautistas, presbiterianas, que el domingo se lo dedican completo. Pueden preguntarle a algunos que conocen, donde la gente lleva el almuerzo, almuerza en la iglesia, en hermandad. Tienen estudio bíblico a la mañana, culto, a las 12 almuerzan y a la tarde tienen otra reunión. Y la gente lo hace, porque fueron enseñados de esa manera. Nosotros venimos de una cultura evangélica, donde antes si yo voy es que Dios tiene que sentirse honrado. Y están acostumbrados a que el pastor esté detrás rogándole que vaya a la iglesia. Hermano, ¿quiere ser cristiano y bíblico? Empiece por eso. Si usted no está en la iglesia, es como el comercial ese de la vivienda, ¿no? ¿Estaba en el lugar qué? Exacto. Si usted el domingo en la mañana no está en la iglesia, ¿está en el lugar qué? Porque donde Dios lo bendeciría y le hablaría. Hay gente que está en deportiva. ¿Saben que yo me dedico en la semana a preparar una enseñanza y luego de todo corazón pensando en toda la congregación? El pastor que esté a cargo va a hacer lo mismo. Y la gente a veces lo toma tan deportivamente. No, si yo voy no pasa nada. Esto va a hablar de lo mismo, va a hablar de la Biblia. Yo sé eso. Siempre la iglesia, el patrón de Dios es el modelo de que la iglesia por lo menos una vez a la semana se reúna. Los judíos se reunían una vez a la semana. La iglesia lo sigue haciendo. No es ley, hermano, no crea eso. Es vida, es gracia. Yo le invito a que lo haga. Yo le invito a que tenga esa prioridad. Pero también los invito a que no sean domingueros. A que vengan el sábado los discipulados. A que vengan el miércoles a la oración. Son muy pocas nuestras actividades. Hay iglesias que pecan porque absorben a la gente. Yo he conocido esas iglesias. En pro de tener una supuesta visión y un modelo para engrandecer su organización, porque eso no engrandece a Cristo para nada. Pero por engrandecer su organización, entonces cogen a la gente y la exprimen. Y uno va a sus seminarios de pastor y eso es lo que le enseña. Coja a la gente y que entre por acá y salga por acá y que lleve y que venga el lunes a esta cosa y el martes a esta otra y el miércoles a esta otra y el jueves. Y va la gente y lo hacen y hasta familias se han destruido por eso. Pero una iglesia donde te dice, oye, ven ahora el miércoles, ven el sábado un discipulado 2 horitas, ven el domingo en la mañana a la iglesia, pues entonces tienes que valorar mucho eso. Porque realmente es escaso eso para todas las cosas grandes que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. El domingo es el día del Señor. Entonces, ¿cómo empezamos? Ya rápidamente voy a terminar. Primero que todo, la puntualidad honra a Dios. Malaquías 1, 12 al 13. Vamos a ir, coja esa Biblia y tenga los dedos afinados que vamos a leer varios pasajes rápidamente, ya para ir terminando. Malaquías 1, 12 y 13. Búsquenlo y lo leemos todos. ¿Listo? Dice, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda, y Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, ¿no? Para los que están por ahí buscando después de Génesis. Malaquías 1, 12, 13, ¿no es cierto? Dice, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda en la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y traíste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. ¿Qué está diciendo? Que esta gente llevaba sacrificios de lo peor, y decía, qué fastidio ir por allá. Hay gente que parece que tiene esa actitud. No me toca porque si no me la gano con Dios. No, hermano. ¿Se acuerda el salmo al principio que leíamos? Prefiero estar un día en la casa, los atrios, anhelo los atrios del Señor. Me gusta estar con la gente de Dios. Anhelo escuchar su palabra. Quiero adorarle en congregación. Es diferente, ¿no? Entonces, ¿sabes una cosa? La adoración del culto empieza llegando temprano.
Llegando temprano. Mire, yo sé que hay hermanos que por extrema necesidad, algunos me lo han comentado, no alcanzan a llegar a esa hora. Y es válido, porque realmente no pueden. Y no los vamos a criticar por eso. Por lo menos hacen el deber de venir a la iglesia, eso está muy bien. Pero la mayoría podría. Y no llegan. O llegan media hora después o un cuarto después. Porque estamos religiosos, allí no hay nada de Dios. Porque tú me dices, pero es que hoy se me hizo tarde. Bueno, una vez se te hizo tarde, pero si siempre te estás haciendo la tarde. Entonces tú tienes que entender que son 2 horas a la semana en las cuales tú le vas a brindar adoración a Dios. Que no se convierta en 1 hora y media, o en 1 hora y cuarto, o en 40 minutos. Te lo ruego con todo mi corazón. A mí no me verán ustedes a mí puntualmente allí llegándole a cada uno y diciéndole, bueno, de pronto sí lo hago algún día, ¿no? Para después notarme con mis palabras. No le digo, oiga, usted está yendo muy tarde. Pero créame que no va a estar en ese plan, pero yo creo que desde aquí hoy lo entienda. Entonces es importante. La lectura pública de las Escrituras es adoración a Dios. Nehemías 8:8 al 9, rápidamente. Nehemías. ¿Lo tienen, hermanos? Nehemías está después de Esdras. ¿Lo tienen, hermanos, o no? Uy, se fue el culto. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santos a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Rápidamente se lo contextualizo. Nehemías fue aquel que Dios usó para reconstruir la ciudad que estaba destruida, que era Jerusalén. Por cuanto la ciudad había sido destruida, también se les había perdido la ley, la enseñanza, la palabra de Dios, digámoslo así. No tenían copias. Cuando llegan, descubren las copias del libro de Dios, de la palabra de Dios. ¿Y qué empieza a hacer el sacerdote Nehemías? Empieza a hacer Nehemías y el sacerdote Esdras. ¿Qué empiezan a hacer? Dice que desde la mañana hasta la tarde leían. Solo leían. ¿Y qué pasó? El pueblo empezó a ser quebrantado. Y la gente empezó a entender lo mal que estaban comparado con lo que era la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando leamos la palabra acá, yo lo invito, número 1, a que usted lo haga con respeto, a que le ponga sentido a lo que lee. En nuestra cultura, que no es muy educada, la gente tiene poca comprensión de lectura. ¿Sí se han dado cuenta? Uno de los niños ya, ¿qué niños? En bachillerato, va a graduarse de 11 y leen ahí más o menos ahí balbuceando, y después uno dice, ¿qué entendió? No, que sí, ¿no entienden? Hoy esas cosas no se priman, ¿no es cierto? Cuando hacemos el devocional con mis hijos, bueno, el otro está muy chiquito, ¿no? Y él siempre dice lo mismo, que Jesús nos ama, pero bueno, por lo menos ya entiende algo, ¿no? pero a Sofía siempre le decimos, bueno, dinos tú cuál es qué es lo que la palabra es, haznos la comprensión de lectura, ¿qué fue lo que entendiste hoy? Y lo dice, obviamente hay que ir desarrollando eso. Pero gente que lee y no entiende. ¿Qué acabamos de leer, hermanos? Ay, sí, que Cristo viene pronto. Hay que leer la Escritura. Y hay que leerla con respeto en la iglesia. Poner sentido. Y evitar distracciones. Hermanos, hay que traer Biblia a la iglesia. Hay que traer Biblia a la iglesia. Yo digo que preferiblemente esta de papel, a la antigüita. Preferiblemente. Hágalo. Pero no puedo ir en contra de los tiempos, y la verdad es que si usted tiene una tablet o un celular de esos y tiene la Biblia ahí, pues tampoco le voy a decir que está mal. Pero ojo, porque eso se presta mucho para la distracción. ¿Sí me hago entender, hermanos?
Así que yo preferiría que la iglesia la tuviera en papel. Por otro lado, si la tiene en celular o en tablet, por favor que no se distraiga, pero hay que traer Biblia a la iglesia para que acompañe las lecturas. La música de alabanza en el culto, Salmo 22:22. Salmos está en la mitad de la Biblia. ¿Lo tienen, hermanos? Léanlo ustedes. 3. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación de la... ¿Sabe que la adoración y la alabanza bíblica tiene dos objetivos? No es solo cantarle a Dios, sino también edificarnos mutuamente. Eso dice Efesios. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, edificándose. Por eso los buenos cantos con buenas letras son edificación para la iglesia, pero también son gloria a Dios. ¿Sí? El propósito de la alabanza y de la música en la iglesia no es entretener a nadie. No es entretener a nadie. Si usted quiere entretenerse, vaya a un concierto. Yo siempre digo que una cosa es la música dentro de la congregación y otra cosa es un espectáculo. Si hay un artista cristiano, y yo le soy claro, le soy honesto, la mayoría de los que dicen ser artistas cristianos son personas que tienen muy mala doctrina. Entonces tengo que decirle a veces, como le decía Jesús de los fariseos, hagan lo que les dicen, pero no imiten su ejemplo. Hay cantantes cristianos que yo les digo, bonita la música, así ya para ponerla en el carro o en la casa, mientras uno hace oficio. Bonita, y yo escucho a algunos de ellos. Pero no reciban sus enseñanzas porque son muy malas. Realmente en ese aspecto están mal. Entonces, ¿podemos escuchar buena música? Sí, pero en la iglesia no venimos a entretenernos. No, cánteme la última de esta, a ver, ¿sí o no? Uy, ahí se hizo. Porque digamos, usted va a un concierto, así sea de música cristiana, yo creo que es válido, digámoslo. Esto es opinión, esto no es doctrina. Es una opinión mía en este momento. Pero le estoy diciendo, digamos, que va y hace un solo de guitarra, un guitarrista virtuoso, y uno dice, wow. A mí a veces me gusta un buen solo de guitarra, un buen solo de batería, bonito. Pero en el culto a Dios, ¿eso qué lugar tendría? Entonces estamos, sublime gracia del Señor, y en la mitad sale el guitarrista 2 minutos, y chorar esa guitarra. Le pregunto, ¿no se perdió todo el espíritu de la adoración? ¿Sabe para qué son esos solos y esas interpretaciones? Así, para exaltar al músico, no para exaltar a Dios. Así, hablemos a calzón quitado. Eso no tiene lugar en la iglesia. Ay, pero hay que alabar a Dios con alegría. Esos son argumentos tontos que a usted le metieron en la cabeza, porque a algún loco se le ocurrió decir eso, y usted cree que así le respaldó con un versículo un versículo trasnochado, mal dado, mal contextualizado. Pero no, la alabanza y la oración en la iglesia es para Dios. Así que no venga y diga, ay, pero es que en mi iglesia, no sé, la música no es como, no siento, no sienta, hermano, cante y hágalo con convicción. Amén. La actitud es que toda la iglesia debe cantar, se llama canto congregacional. Por eso no venimos a un espectáculo donde vemos un poco de monos allá, todos cantando y las muchachas allá, y los pelados allá queriendo ser como ellos. No. Por eso venimos, y el coro es la iglesia. Toda la iglesia tiene que elevar su voz. Por eso este aparato es importante. Teníamos nuestro himnario, ¿no? Pero lo importante es que la iglesia de alguna manera, si sea en papel o como sea, tenga los cantos para que los sepa y los cante. Porque el coro se eleva delante de Dios. Amén. Otra cosa es que en la iglesia no cantamos para evangelizar. Y usted dice, ¿cómo es eso? Pero es que cuando se canta para evangelizar, el propósito principal es llegarle a la gente. Y a veces de pronto queda un poquito más la parte artística allí, está bien. Pero en el culto no prima la gente nueva, sino prima la exaltación a Dios y la edificación de la congregación. Alguien criticaba que
que esos cantos, como cantamos eso en la iglesia, un predicador muy reconocido decía eso, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Y si a eso hay que saber teología para cantar eso. Y sí, el tipo tiene razón, hay que saber Biblia para cantar eso, pero se supone que la iglesia debe saber la Biblia y saber de qué está hablando. Si la gente que viene nueva, bueno, después ellos serán edificados, de pronto les despierta el interés, diga que eso es el altar de bronce, venga, le explico. Si vamos a un parque público o si hacemos un evento, pues creo que eso sí no tendría lugar allí, ¿no? ¿De qué se paró ese tipo de hablar allá? No, que el altar de bronce y que el Señor nos lleva a sus atrios, yo no sé, ellos no entienden nada de eso. La predicación, Hechos 27, rápido. Me quedan 5 minutos y espero, hermanos, que hayan estado atentos. Hechos 27. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Bien? Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta ¿qué? O sea que hasta cuándo tiene que predicar uno. Es bíblico. Hasta la medianoche, o sea que si nos pasamos 5 minutos nos da angustia, hermano. ¿Y qué día se reunían? ¿Qué dice? ¿Y cuál es el primer día de la semana? Vamos a decir que el lunes, ¿no? Es el domingo. Entonces, la predicación es importante. Claro, Pablo predicó hasta la medianoche y es cuando sale que un muchacho se cayó de la ventana porque se durmió. Yo digo que si a Pablo se le dormía a la gente, entonces yo no me siento tan acomplejado, ¿no? Si alguien se me duerme. Yo creo que con ese calor, con ese calor se tienen a dormir. ¿Cuál es la actitud en la predicación? Usted tiene que estar atento al mensaje. Saben que una cosa es el respeto y también uno tiene que tener respeto por el predicador. ¿Ustedes no se dan cuenta que uno parado acá se da cuenta de todos? ¿Cómo están? ¿Usted cree que está hablando con el vecino y uno no se da cuenta? Y es lo primero que uno se da cuenta. Y uno dice, es una falta de respeto, primero con la enseñanza, segundo con el predicador, que es una persona que por lo menos se preparó durante una semana para traerle una buena enseñanza a usted. Si a uno no le interesa lo que van a explicar en la iglesia, uno mejor no viene y se queda viendo los Teletubbies. Pero yo les quiero decir algo, si vienes hasta la iglesia, pon atención. Sí, es la actitud que debemos manejar. Ahora, no solamente se trata de recibir una idea, sino de ponerla por obra. Porque es que ser oidores sin ser hacedores, dice Santiago que eso es engañarse a uno mismo. ¿Sí? Y hablemos ya para finalizar. Proverbios 3.9, que fue el que les dije anteriormente, acerca de cómo también la ofrenda glorifica a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Bueno, el principio bíblico enseña que todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Tranquilo, yo le voy a decir algo. Si algo es suyo, no le dé nada a Dios. Si algo es suyo. Pero el principio de la mayordomía cristiana enseña que todo es del Señor. Si no, mi propio esfuerzo. Y el día que Dios haga así, usted ya no tenga salud, no puede salir ni a coger un bus. Pero les digo, eso siempre es con cuidado. ¿Sabe qué debe hacer la gente en esta iglesia? Dar con alegría, no por obligación. Porque es que no solo lo que damos y cuánto damos, sino también cómo lo damos. Y si usted se siente constreñido, no decir la palabra, se me viene a la cabeza del castizo, a dar simplemente por una presión, es mejor que no lo haga. O si usted se siente dispuesto a dar porque le han prometido cosas, tampoco debería hacerlo. Si hay promesas bíblicas para los que dan, eso no lo podemos negar. Y eso de que el que siembra escasamente segará, y el que siembra abundante, sí se está refiriendo al dinero allá en Corintios, en el contexto está hablando de dinero. Entonces, pues, hermanos, hay promesas, pero debemos honrar a Dios con nuestros bienes. El culto es un todo. Separa durante la semana lo que va a dar, hermano, y sea fiel en eso.
Algo que ustedes notaron hoy y que lo van a notar durante estas semanas es que nosotros queremos darle un orden a la iglesia, al culto. Vamos a hacer algo que de pronto no se hacía desde hace mucho tiempo, pero vamos a manejar una persona que dirija el culto cada domingo, y vamos a tratar de darle la oportunidad a aquellos hermanos que sean miembros de la congregación. Como aún no tenemos miembros como tales, pero vamos a hacer un pequeño experimento con algunas personas. A la larga yo creo que la mayoría de los que son comprometidos, o sea, personas que están asistiendo al discipulado, si usted no está asistiendo al discipulado, no le puedo dar ningún tipo de participación. Personas que estén dando buen testimonio. Miren, algo que les voy a decir acá, y escúchenme en esto por favor, que es muy serio. Cualquier persona que participe en lo más mínimo en esta iglesia y usted sepa que no tiene un buen testimonio, su deber es, ojalá, hablar con esa persona directamente. Decirle, hermano, tú estás sirviendo en la iglesia y tu testimonio no es bueno. Por favor, arrepiéntete. O en su defecto, hablar conmigo. Pero por favor, le ruego por las misericordias de Dios, por vidita suya, que sean cosas realmente importantes. No es que no me gusta como el hermano se peina. No es que no me gusta que el hermano salió y no me saludó un día. Es que no me gusta si usted tiene algo contra cualquier persona, un argumento bíblico. Esa persona que está allá es una persona que es coqueta. ¿Y tiene usted constancia de eso? Usted puede hablar conmigo y yo no le voy a dar participación, porque queremos preservar. Por eso yo me he abstenido de no tener acá mucha gente participando. Pero créanme que esto es algo que tiene que suceder. La iglesia no puede ser solamente un pastor participando o 2 o 3 personas. La congregación es la iglesia y la iglesia debe involucrarse. Es algo que no podemos retener. Que va a tener mucho más espacio cuando tengamos membresía, pero que en este momento queremos empezar a dar la participación. Hay una persona que va a estar dirigiendo el culto. Yo quiero que usted, por favor, le colabore a la persona que está encargada cada semana. Esta persona va a tener la apertura. Esta persona va a estar encargada de recoger las ofrendas. Esas personas van a estar encargadas ahorita al final de pasar y despedir el culto. Esas personas van a estar encargadas de saludar y de dar la bienvenida a las personas que nos visitan, y esas personas también van a estar encargadas de hacer la labor de ujieres. O sea, el que esté dirigiendo el culto tiene una labor bastante importante. Pero queremos que siempre haya buen testimonio. No entiendan, hermanos, que si empezamos como en la mayoría de las iglesias a murmurar, nosotros no somos edificados. La gente empieza a decir, sí, y el pobre pastor ya no sabe, pero esa es la sinvergüenza, yo no sé qué. No sé. Usted tiene que llegar y decir, o hablar con la persona y decirle, hermano, eso es bíblico. Y si esa persona te dice, ¿y entonces usted quién es para hablarme? Pues yo soy un hijo de Dios y tú también lo eres, o eso creo. Así que la Biblia dice que nosotros debemos hablar si tú estás obrando mal. ¿Amén o no? Pues su defecto ir al pastor. Si el pastor no en el ánimo, no en el tono de chisme, porque no es así. Déjame decirle, pastor, esto yo no lo he comentado con nadie. Porque si usted va y le dice algo al pastor que ya le dijo a los demás, eso ya no tiene validez. Tiene que ser prudente. Si tiene alguna queja contra un hermano, no es para que usted se ponga a hablar con los demás, es para que usted vaya directamente al pastor, y el pastor sabrá manejar la situación. ¿Me hago entender, hermanos? ¿Sí? Aunque ojalá primero que todo usted hable con la persona. Ojalá. Si ve que no es posible, que no es prudente o que no se dan las cosas, pues hable conmigo. Pero no permita que en la congregación. ¿Cuántas veces vimos tantas personas participando y la gente sabía que eran el diablo, y resulta que los que servíamos o los que estábamos pastoreando no teníamos ni idea? Entonces, hermano, eso no es amar la iglesia. A ver, les digo, todas las personas que van a pasar allá acá, incluyéndome a mí, tenemos errores y también hemos pecado. Todos. Pero otra cosa muy diferente es aquel que quiere persistir en un pecado ocultándolo y presentando una fachada diferente en la iglesia. Eso es diferente. ¿Sí me voy a entender, hermanos? El domingo hay que venir a la iglesia. Es el día del Señor. Vengan los discipulados. Me aterra que algunos están ya sacando el ala y llevamos 3 clases. Necesitamos gente involucrada. Hombres de la iglesia, necesitamos hombres siendo discipulados. Las hermanas son una bendición, las mujeres son una bendición. Pero no podemos perder el lugar que Dios ha dado al hombre en el liderazgo, en el hogar y en la iglesia.
Necesitamos que los hombres vengan y se disipulen. Necesitamos que las mujeres vengan y se disipulen porque también van a servir en la congregación. Y para servir hay que conocer doctrina. Créame, leímos esa cartilla y usted no sabe nada de Dios. Lleva 50 años en una iglesia y no sabe nada. Hermano, venga a la iglesia. Congréguese y venga con la actitud de respeto. Llegue temprano, llegue puntual. No falte los domingos a la iglesia. Si un día le toca trabajar, bueno, es una cosa inevitable, listo. Si 1 o 2 veces al año sales de paseo con tu familia, tampoco es pecado. Pero está 50 años en una iglesia y no sabe nada. Hermano, venga a la iglesia.